Ahora no somos nada. El punto principal de esta mañana es la Biblia, ¿verdad? Vamos a buscar la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos todos allá. Y gloria a Dios. Cuando estén allí, yo les pido en el nombre del Señor que nos pongamos de pie para darle lectura a este texto. La primera carta de Pablo a la iglesia en North Miami, en Tesalónica, el capítulo 2, el versículo 13. Amén. ¿Me escuchan, Sí. Capítulo 1, verso 13. ¿Están todos ahí? Amén. Y es una costumbre nuestra y mía, ¿no? Y yo creo que debe ser nuestra costumbre cuando le damos lectura a la palabra. Dios está ahí. Dios es su palabra. No le vemos, le sentimos y lo aprendemos por esto, su palabra. Dios está ahí y nos ponemos de pie delante de Él porque Él está presente. Amén. Dice el verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar de la palabra de Dios, la cual actúa, funciona, se mueve y obra en nosotros. Amén, los creyentes. Oramos. Padre bendito y alabado eres en esta mañana por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar en este lugar como iglesia y levantar las manos a ti. Es una bendición, es un privilegio el poder darte, el poder alabarte, el poder bendecirte, el poder abrir la palabra, el poder, Señor, leerla, entenderla, recibirla, porque todo eso proviene de ti. Y te honramos, Señor, te bendecimos una vez más y te damos, Señor, lo que ya tú nos has dado, tu gloria que nos diste en Cristo. A ti adoramos y a ti bendecimos por la oportunidad de poder levantar nuestro corazón, gloria a tu nombre. Por la oportunidad de poder, Señor, ir a tu palabra, gloria a tu nombre. Por la gran oportunidad de ser llamados hijos en este tiempo, honramos tu nombre y en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, gloria, honra y alabanza sean dadas a ti en este tiempo. Y la iglesia dice amén. Y gloria a Dios, nos podemos sentar, amén. Gracias, hermanos. La palabra de Dios que actúa en nosotros los creyentes, la palabra de Dios, la palabra que actúa, que se mueve, que funciona. Yo quiero decirles que la palabra de Dios no se contradice con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ni el Espíritu Santo se contradice con la palabra. Y es interesante que muchos piensan que el Espíritu es primero, pero la palabra es lo primero. Y el Espíritu sigue a la palabra. La verdad de Dios está en su palabra y el Espíritu de Dios va a hacer todo lo que es la verdad de Dios, que es su palabra. ¿Estamos? Y ahí no tenemos confusión nosotros como creyentes, porque no podemos seguir un espíritu que va aparte de la palabra de Dios. No podemos caminar en lo que sentimos si es que va aparte de la palabra de Dios, sino que nuestra vida, nuestro sentir, nuestro conocimiento, debe de ir en línea con la palabra del Señor. Pero hay muchos ignorantes, no solamente en el mundo, sino también en la iglesia de Jesucristo. Existe también la ignorancia.
nosotros sabemos que el cielo y la tierra que existen hoy se hicieron por la palabra de Dios y fueron creados, amén, por la palabra de Dios. Si ustedes me permiten, yo quiero que veamos algo interesante aquí. En el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, si son tan amables, vamos todos allí. La segunda carta de Pedro, el capítulo 3, y este es un tema que ustedes manejan bastante aquí en la congregación, que es el tema de la venida. El apóstol Pedro está hablando de la venida del Señor. Y en el capítulo 2, el capítulo 3, perdón, el versículo 5. Voy a leer el versículo 3. ¿Están ahí? Dice Pedro, sabiendo primero esto, él está hablando de la venida del Señor, ¿verdad? Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, es decir, sus propios pensamientos, burladores. Es decir, gente que se burlará de nuestra fe, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros esperamos. Y al burlarse de lo que nosotros creemos, se están burlando de la palabra de Dios. Porque lo que nosotros creemos es la palabra de Dios. ¿Estamos? Entonces dice que vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Es decir, mira todo el tiempo que ha pasado y dónde está el Señor. Entonces Pedro dice, porque desde el día en que los padres durmieron, sí, los profetas, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Entonces él empieza a hablar de la creación ahora. Todo permanece igual. La gente dice, los hombres impíos dicen, ¿dónde está la venida del Señor? Todo permanece igual. El Señor no ha venido. Y entonces el apóstol Pedro nos da una revelación, nos da una palabra tremenda de entendimiento en el versículo 5. ¿Están todos ahí? Dice, estos ignoran voluntariamente. ¿Quiénes son los que ignoran voluntariamente? ¿Quiénes son? Los impíos, los hombres impíos, los que se burlan, ¿verdad?, de que las cosas permanecen iguales y nosotros seguimos aquí sentados esperando a Jesucristo, ¿verdad? Ellos se burlan, pero ellos ignoran. Hay una ignorancia en ellos. Ellos ignoran voluntariamente, es decir, porque ellos quieren ignorar, porque no quieren ver lo que dice la Escritura voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, ¿qué? Los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Y sabemos que el mundo entonces, Noé, el arca, ¿verdad?, pereció anegado en agua. Y Pedro nos está diciendo, bueno, en aquel tiempo el mundo pereció anegado en agua, pero esta vez no va a perecer anegado en agua. Esta vez entendemos que lo que viene es fuego. Amén. Ahora bien, Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz. Y vio Dios que era bueno. Y Dios crea, ahí en Génesis, los primeros capítulos. Y dijo Dios. Y cuando Dios decía, el Espíritu obraba. Es decir, el Espíritu de Dios no se mueve si no es por la palabra de Dios. Cuando Dios hablaba, Dios creaba a través del Espíritu. Y Dios crea al hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Y el hombre fue creado. Todo lo que fue creado fue hecho por la palabra de Dios. Dios hablando, Dios diciendo. Nada fue creado que Dios se hubiera cerrado la boca y hubiera hecho así con la mano. No, Dios habló. Por eso es que estamos hablando de la palabra de Dios que actúa en nosotros
los creyentes, la cual la iglesia de Tesalónica recibió de parte de los apóstoles, mayormente del apóstol Pablo, lo cual quiere decir que esta palabra de Dios actúa en los creyentes, no los incrédulos. Los incrédulos se burlan de lo que nosotros creemos. Bueno, el Salmo dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Porque Dios le llama necio al que no cree su palabra. Los que creemos en su palabra somos como el coro que la hermana estaba entonando y el hermano, somos bendecidos con toda bendición. Porque Dios nos ha dado el privilegio de creer. ¿Sabe que el estar sentado aquí en esta mañana y el yo estar aquí con ustedes sentado o parado es un privilegio? Que es un privilegio poder darle a Dios, que es un privilegio servirle, que es un gran privilegio haber creído en Él, que Dios nos ha dado a nosotros la fe para creer. Amén. Que nos ha dado de su gracia para poder creer. Mire usted qué tremendo privilegio tenemos. Habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Pero Pedro dice algo aquí poderoso en el verso 7. Amén. Recuerde que la tierra y lo que existe hoy fue creado por la misma palabra. Fue creado por la palabra. El poder de la palabra de Dios que crea, que bendice. Amén. Que nos levanta, que nos sostiene. Pero mire el versículo 7. Los burladores dicen, ¿dónde está la venida del Señor? ¿El Señor dónde está? Los que no creen. Pero el versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, diga ahora. Es decir, la hora ese es cuando Él escribió esto y es ahora también. Estos cielos y tierra que vemos bellos que Dios ha creado ahora, amén, están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de esta gente que dice, de los hombres impíos. ¿Cuál es el poder de la palabra? Tan grande es el poder de la palabra que Dios sostiene la tierra con la palabra de su poder, y eso lo dice Hebreos capítulo 1, ¿verdad? El poder de la palabra de Dios. Si la tierra se mueve 1 grado, no sé si nos frizamos o nos quemamos, no sé, está en el lugar donde Dios la tiene. Pero note bien la palabra, los que creemos la palabra sabemos que por la misma palabra que Dios prometió la venida del Señor, por la misma palabra que vino el diluvio, por la misma palabra que Dios hizo los cielos y la tierra y el mundo y las galaxias y los planetas que existen hoy, por esa misma palabra Dios sostiene esta tierra. ¿Será poderosa la palabra? Y Dios sostiene nuestra vida. ¿Será poderosa la palabra de Dios? Ellos la ignoran, pero nosotros la creemos. Nosotros tenemos la palabra profética, que es la palabra de Dios más segura, la cual alumbra en un lugar oscuro. La palabra alumbra nuestro corazón. Amén. ¿Qué pasó en el principio? ¿Era quién? El Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era quién? Dios. Y esta era la palabra, allí el Verbo en acción con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, dice Juan 1 del 1 al 3. Amén. Si vamos y nos remontamos al pasaje de Mateo, capítulo 8, verso 5, no lo busque, si no, no terminamos. Capítulo 8, verso 5 al 13. Aquel hombre, centurión romano, que estaba a cargo de los ejércitos de Roma y que era un hombre de posición, supóngase el alcalde de aquí no sé, aquí de esta zona. Amén. Y la palabra dice que vino al Señor. Y yo me pongo a pensar, este hombre, parece que su corazón estaba siendo llamado por Dios. Porque él vino al Señor con una idea. Su criado estaba gravemente enfermo. Y yo pienso que él amaba al criado. Que había una comunión entre ellos y él amaba al criado. El criado estaba enfermo, estaba muriendo. Y este hombre vino al Señor
y le rogó al Señor que sanara a su criado. Pero el Señor le dijo, yo lo voy a hacer, yo voy a ir y lo voy a sanar. Pero este hombre dijo algo tan poderoso, dijo, no vaya, Señor, porque yo tengo hombres bajo mi techo. Tengo gente que cuando yo le ordeno, ellos van. Si le digo que se agachen, se agachan. Si le digo que se suban en el techo, se suben, porque yo soy hombre de autoridad. Pero él le dijo algo tan poderoso al Señor, que ojalá nosotros lo pudiéramos decir como él lo dijo. Él le dijo, Señor, no vayas. No soy digno que vayas. Tú eres el Señor. Si a mí ellos me obedecen, ¿cuánto más a ti te obedecen los cielos y te obedece la tierra? ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo este hombre? ¿Quién se acuerda? Di la palabra. Dijo, di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra. Hermano, allí estaba el mismo que creó los cielos y la tierra, que era y que es y que ha de venir. Y Él es la palabra, Él es la palabra revelada. En el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Amén. La palabra, Dios mío, si cuando yo pienso esto, di la palabra, no soy digno de que entres en mi casa. El Señor dijo, ni aún en Israel, que es donde viene la fe, he hallado tanta fe. Y es interesante saber esto, que la palabra de Dios no es, esto es algo que choca con la doctrina de aquellos que no entienden la soberanía de Dios. La palabra de Dios no es para el impío. Cuando decimos esto es fuerte. El impío no cree en el Señor. La palabra de Dios es para el creyente. Cuando usted va a la palabra y busca, cada vez que se menciona la palabra creyente, nosotros somos creyentes, no incrédulos. El evangelio es para el creyente, no para los incrédulos. El incrédulo rechaza al Señor, rechaza la venida del Señor, pero a nosotros los creyentes se nos ha dado la gran bendición de haber creído en Él, y no solamente haber creído en Él, creer en esta palabra que vive, ¿verdad? Y permanece, amén, para siempre. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por ellos que ignoran la venida del Señor, ignoran que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el día, amén, del juicio, el día de la ira, ¿verdad? Y el día, amén, de nuestra redención. Ahora bien, hay dos personas o dos tipos de, unos están en el mundo y otros están en la iglesia. Y cuando menciono la iglesia, no menciono la iglesia de aquí, no, menciono la iglesia universal, la iglesia en el mundo entero, de la cual usted y yo somos parte, la iglesia de Cristo. Pero hay dos ignorantes, los que están en el mundo y otros que están en la iglesia. Usted dirá, pastor, en la iglesia es ignorante. Sí, hay gente que lleva 20 años en la iglesia y todavía no le ha amanecido. Y todavía no han entendido. Es increíble. Amén. Es decir, como hay hombres impíos que ignoran la palabra de Dios y el poder de Dios, también hay en la iglesia, vamos a decir, hermanos, que también ignoran la palabra de Dios y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen no hay un fundamento firme en ellos. El oído, amén, no hay un fundamento firme. No están arraigados, cimentados, no hay raíces echadas. Hay ignorancia, porque no hay raíces, porque no hay fundamento, porque no han oído. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Verdad? Cuando el hermano Pastor Pérez se para aquí y él da Biblia, amén. Yo me siento, si yo no fuera pastor, que por 9 años estuve sentado en una iglesia y el pastor mío jamás en la vida abrió la Biblia. Él abrió una libretica y empezaba a hablar. Amén. Y jamás en la vida. Y yo veía hermanos que iban a la funeraria y se paraban delante del féretro y hasta se presignaban. Yo decía, ¿yo estoy en una iglesia católica o esto es una iglesia de creyentes? Pero él salía con la libretica por el pasillo y dando el mensaje. Pero la palabra nada. Y usted terminaba y usted le preguntaba a los hermanos, ¿de qué habló el pastor? No, el culto estuvo poderoso. Tremendo avivamiento. Pero nadie sabía nada. Nadie sabía nada.
porque no había palabra. Y la palabra es la que afirma nuestro corazón. La palabra es la que hace que nosotros seamos creyentes, de verdad. Que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder, amén, de la palabra de Dios. Ellos conocen a los predicadores. Viven de las experiencias. Estoy hablando ahora de los que están en la iglesia que ignoran la palabra de Dios, porque hay ignorancia en ellos. Viven de las experiencias, andan en el espíritu, pero yo quisiera saber qué espíritu, porque no hay espíritu de Dios sin palabra de Dios. ¿Usted me oye? Eso es muy importante. Ahora bien, hay algo aquí, y no me desvío del tema, estoy hablando de la palabra, del poder que actúa en nosotros. Hay algo aquí que es un asunto de mucha importancia. Y el asunto es de los que quieren ser pastor. Eso está interesante. De los que quieren ser pastor. Yo nunca quise ser pastor. Porque hay una cosa en los pastores. Los pastores que Dios llama le huyen al llamado. De alguna manera le huyen. Y se preguntan 1.000 millones de veces, ¿por qué? Si hay otra gente que habla mejor, que no sé. Pero este es el tiempo de la vana palabrería. Porque hoy día los pastores se llaman y sacan un diploma en el internet y sacan un doctorado en tal lado y ya, los pastores se llaman. Hermano, mire, yo le digo esto. Hay iglesias bautistas, gracias a Dios, la línea de nosotros es diferente. Pero hay iglesias bautistas que se quedan sin pastor o el pastor pasa, entonces no hay nadie que pastoree la iglesia. Entonces traen un pastor, no sé de dónde, porque el pastor tiene un título. Ellos no saben quién es el pastor, no saben si es un delincuente, si es un ladrón, si es un sinvergüenza. Ellos no lo conocen. Pero el hombre vino, predicó lo más bonito. Y ese es el pastor, ese es el que nos gusta, el hombre florido, tiene una voz de trueno. Gloria a Dios, ese es el que. Y después, al cabo de los años, se acabó la iglesia. Quedan 7, 8, 15 o 20, porque el hombre no era lo que decía ser y lo que la gente pensaba. Porque hoy día muchos se llaman y la iglesia necesita mucho discernimiento y mucho entendimiento acerca de esto. Empiezan a enseñar diferentes doctrinas. Vaya conmigo a 1 de Timoteo, que los veo que me están mirando mucho. Sí. 1 de Timoteo, el capítulo 1. Amén. Y el versículo 3. Sí. El pastorado, yo no sé por qué digo esto, pero el pastorado es no yo quiero ser pastor. Aunque Pablo dice el que anhela obispado, buena obra desea. El que anhela obispado, buena obra, es buena obra, pero el pastorado no es yo quiero ser pastor. El pastorado es Dios te llamó a ser pastor. Y al que Dios llama, Dios capacita, Dios bendice. ¿Cuántos están oyendo? Amén. Porque muchos dicen, no, pastor, yo quiero ser pastor. Y ahí en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 3, y esto es lo que sucede, ¿verdad? ¿Están ahí? Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, le dice Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia para que mandases algunos que no enseñen diferente ¿qué? Diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por las obras. Ah, me equivoqué. ¿Por qué? Por la fe. Así te encargo ahora. Así que la edificación de Dios es por la fe. Y la palabra que está en nosotros vino a través de la fe. Y nosotros somos el pueblo ¿de qué? De fe. Y sin fe, ¿qué es imposible? Agradar a Dios. Hay veces que nosotros nos hacemos imposible delante de Dios. Porque andamos sin fe. Nos olvidamos de la palabra que creó, que hizo. Recuerda lo que Pedro dice.
Estos ignoran voluntariamente. Nosotros no podemos ignorar el poder de Dios. No podemos ignorar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, leímos al principio, ¿qué hace? Actúa en nosotros. ¿Quién? Los creyentes, no los incrédulos, no los impíos. La palabra de Dios actúa, funciona y hace su trabajo en nosotros los creyentes. Nos disciplina, nos corrige, nos bendice, nos azota. Dios hace lo que quiere con nosotros. Somos sus hijos. Amén. Ahora bien, hablando de los ignorantes y extraviados que dice aquí Pedro, ¿verdad? Cuando vamos allí, a esta primera carta de Timoteo, allí mismo, vemos, ¿verdad? Que, porque hoy día existe mucho la palabrería, por eso dice aquí, enseñarán diferentes doctrinas. Amén. Son ignorantes y se habitúan a seguir el Espíritu. Y es importante entender esto del Espíritu, de este asunto del Espíritu. Ejemplo, Dios me dijo, el Espíritu me dijo. No dicen la palabra establece. La palabra dice. Usted los oye y dice, el Espíritu me dijo. Amén. Bueno, uno de los grandes espirituales o espiritistas, no sé cómo llamarle, que se arrepintió en estos días atrás de haber enseñado el Evangelio de la prosperidad. No sé cómo ustedes lo conocen, pero yo le llamo el Beni. El Beni, no el Beni Moré, el Beni. Sí, se arrepintió de haber enseñado el Evangelio de la prosperidad por tantos años, de los millones y los millones y los millones y los millones que han hecho, ¿verdad? Y de las investigaciones que le han hecho. Amén. Cuando la palabra es clara y nos enseña, y Pablo se lo dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales, apártate de los tales. Pero ¿qué pasa? Que los pastores que se llaman, cuando se ajuntan con este tipo de personajes, ¿me entiendes? Porque les conviene, se arriman a la mata, que da más sombra, por esto. Y eso, y las iglesias se llenan, porque hay mucha promoción, hay mucha gente invitada, hay mucha gente famosa, hay muchos cantantes profesionales, hay muchas orquestas, y eso es lo que busca la gente. La gente no busca la verdad. La gente no busca la palabra de Dios. Es que la verdad y la palabra de Dios nos busca a nosotros. Y gloria a Dios que nos encontró. Y gracias a Dios que estamos en la verdad, que es Jesucristo y que es su palabra. Bendito sea el Señor. Y la iglesia recibe todo esto, mi hermano, de esta gente. Todo esto. Entonces, ahí entra la salvación por obras, la salvación por hacer. No saben diferenciar entre la ley y la gracia, la mezclan, ¿verdad? No conocen la soberanía de Dios, dependen siempre del líder, del pastor, lo tienen loco, el pastor anda con un tanque de oxígeno porque ya no puede más. Así hay iglesias así, porque él le gusta eso, que dependan de él, ¿me entiendes? Y nosotros somos un pueblo que debemos depender primero de la palabra, porque el pastor es un ser humano, el pastor se cansa, el pastor tiene necesidades, y hay veces que la oveja no ve eso. Amén. Y mi esposa me decía el otro día, yo no sé, hay veces que la gente no entiende porque ella siempre se ocupa de hermanas que están enfermas, necesidades, entonces me comunica eso. Pero hay veces que los hermanos no perciben que la misma necesidad que tiene usted, la tiene también el pastor. Los pastores no vienen del planeta Marte, ni son extraterrestres. Amén. Sino que es la misma necesidad. Necesitamos el mismo Cristo. Necesitamos la misma bendición. Necesitamos todo lo que ustedes necesitan. En Cristo Jesús lo necesitamos. Y gloria a Dios por la iglesia que entiende eso. Amén. Y esta gente, los ignorantes, siguen el evangelio de lo imposible. ¿Sabe cuál es el evangelio de lo imposible? El evangelio de lo imposible. Es el evangelio de los mormones, de los testigos de Jehová, de los evangélicos por obra, de los católicos. ¿Por qué es el evangelio del imposible? Porque no salva. No tiene posibilidad de salvar. Porque todo lo que ellos creen es por lo que hacen. Y ese es el evangelio de la imposibilidad. Los testigos de Jehová por obra, los mormones por obra, los católicos por obra, los evangélicos de hoy por obra.
Y la palabra dice, por gracia somos, ¿qué? Salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Vaya ahí a 1 Timoteo capítulo 6, este mismo libro, el capítulo 6, hablando de este personaje que dice que se arrepiente de todo lo que se ha robado. Eso es mentira, eso es una historia de él. Amén, eso es una historia de él. Sí, para eso tiene que cambiar de doctrina totalmente. No hay frutos de arrepentimiento, no lo hay, ¿verdad? Y la iglesia se ha infiltrado en este socialismo evangélico de hoy. Amén. Pues, si usted no lo creerá, pero hay creyentes que creen en el aborto. Y usted dirá, ¿cómo es esto? Porque de todo hay en la viña, hermano. De todo hay en la viña. Cuando el Señor dijo, no matarás, son principios bíblicos. Nosotros tenemos que estar de parte de la vida, de parte de la piedad, como hablamos por la mañana, de parte de la piedad. Todo lo que es piedad es de nosotros, todo lo que es impiedad no es de nosotros. Estamos claros ahí. Son principios que no cambian. Pero esta gente solo piensan en el dinero. Mire lo que dice la Escritura aquí, el capítulo 6 y el verso 3. Si son tan amables, están ahí, me dan un amén. Capítulo 6, verso 3. Dice, si alguno enseña otra cosa, no la gracia de Dios, ¿verdad? Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La piedad es Cristo. Amén. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, y yo subrayo la palabra conforma, porque hay creyentes que no se conforman y usted los ve brincando de iglesia a iglesia. No, no me gusta porque el pastor este no brincó. No, no me gustó aquel porque aquel no estiró la pata. No, no me gustó aquel porque no levantó las manos. No, pero no hay nada de Biblia, no hay nada de conocimiento, no hay nada de palabra. No, no me gustó aquel porque los que cantan no, están desafinados. ¿Me entiendes? Entonces, siempre hay un pretexto para ir brincando de iglesia, pero en ellos no hay palabra y es lo que tenemos que ver. Que el creyente que tú ves así es como un barco que no tiene timón, porque no hay palabra de Dios, no hay cimiento, no están arraigados en la verdad. Alabado sea Dios si te ha dado el privilegio de estar arraigado en Él, y de estar cimentado, y de estar en una iglesia donde tienes un pastor que abre la Biblia. Oye, pone PowerPoint, por ahí está la Biblia. Amén. Porque aquí sí hay Biblia, nadie me puede decir que no. Donde está la palabra, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Oiga lo que dice la Escritura. Claramente dice, no se conforman con nada y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Todo lo que se salga y esté fuera de la piedad de Cristo no es la verdad. ¿Qué es lo que es impiedad? Y eso hablábamos en la mañana. Impiedad es todo lo contrario a la piedad. Impiedad es todo lo que va en contra del corazón de Dios. Todo lo malo. El creyente sabe por naturaleza, oiga bien, el creyente sabe por naturaleza lo que es piadoso. Nadie puede decir, pastor, yo no sabía que eso era pecado. Porque usted lo sabe bien. Lo que pasa es que hay veces que nos hacemos los bobos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos en nuestro corazón lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué razón? Porque tenemos la mente de Cristo y nuestros pensamientos disciernen el bien, como dice Pablo, y el mal. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es malo no es de nosotros. Lo que es bueno es la piedad, es de nosotros. Nadie nos tiene que decir. Nosotros sabemos, pero Dios nos enseña. Dice que esta persona que enseña otra cosa está envanecido. Dice, nada sabe. ¿Por qué no sabe nada? Porque él se metió a pastor. Quiso ser pastor. ¿Verdad? Yo quiero ser pastor. Entonces fueron. ¿Entiendes? Porque la gente piensa que yo tengo un hermano que me llamó hace un tiempo atrás, vive en Fort Myers, y él quería ser pastor. Y trató de ser pastor. Y fue a una iglesia donde se preparó para ser pastor.
Pero la iglesia no lo ponía de pastor. Y la iglesia buscaba otros pastores. Y pasaron los años y entonces me pregunta. Ahora me dice, ya no quiero ser pastor. Ahora lo que quiero hacer es la voluntad de Dios. Le digo, eso era lo primero que tenías que hacer. La voluntad de Dios. Descansar en Dios, esperar en Dios y no querer hacer pastor. Porque los pastores no es que yo quiera ser pastor, es que Dios quiera ponerte en el ministerio. Porque eso es un problema. Es un problema porque Dios después nos va a llamar a contar. Porque aquí los tienen. Oiga lo que dicen. Están envanecidos, nada saben. Dice, nada saben. Y delira. Delira es la persona que está durmiendo y usted lo ve hablando solo y por la noche está delirando. Es decir, cuando enseña lo que hace es delirar. No, el Espíritu me dijo yo porque Jehová que dice que... Y ahí está delirando, ¿verdad? Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos. ¿De qué? De entendimiento. No hay entendimiento en ellos. Y privados, ¿de qué? De la verdad. No tienen la verdad, pero predican. Andan en carros de $100,000. Se ponen trajes de $800,000. ¿Para qué yo quiero un traje de $800? Si voy ahí a... ¿Cómo se llama esa que está en el mall? No, el del Doral es el más... Oye, allí tiene... Usted compra un pantalón. No, ¿qué va? Si allí los trajes son de marca. Este de allí, mire, $40. $40. Pues le faltaba un botón. Le dije, póngaselo, deme una rebaja. Entonces el botón estaba en el bolsillo, se lo pusieron. Y me dieron la rebaja. Bilmer, ¿cómo es? El Coat Factory. Usted va allí, tienen trajes, $98 el pantalón y el saco. ¿Dónde usted? Y de marca, hermano. Trajes buenos. ¿Para qué usted quiere un traje de $800? Si no, tiene que ayunar de verdad, partir el pan con el hambriento, a los pobres errantes albergar en casa, en vez de comprarse un traje de $800, ayudar al hermano. Ese es el verdadero ayuno. ¿Verdad? Y dice claramente esto, disputas necias de hombres corruptos, verso 5, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces la piedad es una fuente de ganancia. Por eso es que son millonarios. ¿Cómo es que Pablo sabía esto hace 2000 años atrás? Toman la piedad como fuente de ganancia. Increíble. Por eso muchos quieren ser pastores. Porque si no, el pastor va a vivir encantado de la vida, sentado en una oficina y olvídate. Tremendo. Así que la piedad da ganancia. Pero esta gente que piensan que la piedad da ganancia, el apóstol nos dice claramente a nosotros, apártate. ¿De quién? De los tales. Eso es igual que usted tenga un hermano que todo lo de él es material. Materialismo. Materialismo, dinero. Porque el dinero sucede esto. Mientras más tienes, más quieres. Y mientras más tienes, más gasta. Y ese es el gran peligro. Porque entonces la raíz de todos los males, de todos, no es tener dinero, es el amor al dinero. Y yo me pregunto, este Dios soberano, ¿por qué no te ha hecho millonario a ti? Porque la palabra dice claramente que Él da las riquezas. Nadie tiene riqueza por su propia cuenta. Lo que tiene Trump no lo tiene porque él tiene una peluca o tiene pelo rubio. ¿Me entiendes? Lo que tiene Trump lo tiene porque Dios se lo dio. Lo que tiene el impío que es millonario, el hombre impío que no cree en Cristo, lo tiene porque Dios se lo dio. Y ahora usted pregunta, Señor, ¿por qué no me lo diste a mí? Porque Dios sabe. Dios te quería salvo, sentado en esta iglesia, creyendo en Cristo, sin esos dolores de cabeza. Por eso no te lo dio a ti. Y hay veces que hay que darle gracias a Dios.
por pasar por estas pequeñas pruebas, porque aquella gente no es que vayan a pasar por pruebas, es como el Salmo 73, en deslizadero lo has puesto, y el fin de ellos, ¿sabe cuál es? Es el fin de muerte. Y nosotros estamos en él, bendecidos, como decía el coro, la hermana, con toda bendición. Y dice aquí Pablo, termina diciendo claramente, pero gran ganancia, verso 6, gran ganancia. Es decir, que la piedad, ellos la usan para ganancia económica. Pero oiga, Pablo pone esto ahora de esta forma, verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad, Cristo en nosotros, es gran ganancia. ¿De qué usted debe de estar contento? Dice el verso 7, porque nada hemos traído a este mundo, todo aquí vinimos en cuero. Nada hemos traído a este mundo, nada. Después nos pusieron los pañales, después que nos dieron una nalgada, nada hemos traído, ¿verdad? Ni pedimos dónde queríamos nacer, ni pedimos de qué color queríamos nacer, no pedimos nada, ni tenemos que ver nada con eso. Y dice Pablo claramente, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Nada. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿cuántos lo tienen? Amén. Estemos contentos con esto. Así que alégrese. Alégrese de lo que tiene. Esté contento con lo que tiene. Y Dios va a añadir si Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, con quien Él quiere. ¿Me entiende? Pero nosotros que somos creyentes, debemos de tener esta actitud. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios actúa y funciona en nosotros, ¿verdad? Amén, los creyentes. Cuando vamos allí otra vez, y termino con la carta de Pablo, donde empezamos, ahí a Tesalonicenses. Vaya allí otra vez, el capítulo 1, amén, y el versículo 2, el capítulo 2, perdón, y el verso 3. Capítulo 1, capítulo 2, perdón, el versículo 13. Recuerda lo que dijo Isaías, ¿verdad? ¿Te recuerda? Así será mi palabra, ¿te recuerda? Que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello en lo que yo la envié. Nota bien las palabras del profeta. Hará lo que yo quiero. Dígalo, lo que yo quiero. No lo que tú quieras. Lo que Dios quiere. Oiga lo que dice, hará lo que yo quiero y será prosperada. Es decir, que en ese pasaje, que lo toman los creyentes para decir, entendemos que Dios va a hacer en nosotros lo que Él quiere. Y cuando Él envía la palabra a nosotros, Él va a hacer lo que Él desea. Y todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios está haciendo, por naturaleza, es todo para su gloria y para su honra. Dios no hace nada que no glorifique su nombre. Nada. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Amén. Ahí están. Dios no hace nada que no glorifique su nombre. Y nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. La palabra de Dios. Recuerda que dije cositas a ver si se nos queda. El Espíritu no es primero, es la palabra. La espada es del Espíritu. Pero el Espíritu de Dios no puede hacer nada o no hace nada indebido que la palabra no establezca. Todo lo que el Espíritu hace, lo hace porque la palabra lo establece, lo proclama o está aquí escrito. ¿Cuántos me oyen? Dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Dijo Dios, hagamos al hombre, se hizo al hombre. Dijo Dios, haga lumbreras, fueron las lumbreras después. Pero primero Dios habló. Porque tenemos hoy la locura del Espíritu, que eso sigue caminando en las iglesias.
y la gente que vive en el Espíritu, pero no sé en qué Espíritu viven, amén, porque no hay la palabra de verdad la cual actúa, amén, en nosotros, verdad, los creyentes. Nosotros somos creyentes, no somos incrédulos, somos de los que creyeron y creímos, por lo cual hablamos. ¿Sabe lo que dice el Salmo? Creí, por lo cual hablé. Pablo lo cita en Romanos. Nosotros también creemos, por lo cual también, ¿qué hacemos? Hablamos. ¿Qué hablamos? Lo que creemos. Si no la creemos, no la hablamos. Dice Pablo, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, citando la escritura del profeta, por lo cual también hablamos. Nosotros debemos de hablar lo que creemos. Y para hablar lo que creemos, tenemos esta palabra. Por eso yo soy tan cuidadoso cuando uno ora, cuando uno está, que quiere hablar con el Señor y hay veces que está pasando por una enfermedad o una situación. Uno tiene que tener cuidado de qué es lo que habla. ¿Por qué, pastor? ¿Usted cree que la palabra que usted dice? No es la palabra de nosotros. Es la palabra de su poder, la palabra de Dios. Porque usted es un creyente y yo también. ¿Somos o no somos? Claro. Y entonces Pablo dice claramente cuando él cita este verso 13, que es tan poderoso, la iglesia de Tesalónica había pasado por pruebas, por situaciones, por enfermedades, por tribulación, por persecución en los versos anteriores. Era una iglesia muy amada por él y era una iglesia que amaba mucho a Pablo, ¿verdad? Y en el verso 13, este texto que leí al principio, oiga esto, dice, por lo cual también nosotros, dice Pablo, sin cesar, hablando de ellos los apóstoles, no, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, yo, Bernabé, los apóstoles, los hermanos, la recibiste no como palabra de hombres, ¿verdad? Sino según es en verdad. La palabra de Dios, diga la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. La palabra actúa en ti, la palabra funciona en ti. Si la palabra no actuara en ti, usted no fuera salvo. Usted estuviera en el mundo hoy día. Muchos de ustedes se levantaron, ay, tengo que ir a la iglesia, no me siento con deseo. Pero usted está aquí. ¿Por qué razón está aquí? Porque la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Amén. Pensamos que somos nosotros que estamos aquí. Estamos aquí porque la palabra del Señor nos ha traído. Y nos tiene, y nos sostiene, y nos mantiene, y nos bendice. Amén. Tenemos que estar conscientes de la palabra de Dios. Estar conscientes de lo que es la palabra de Dios. Mire lo que dice Hebreos. Perdónenme, pero termino aquí. Hebreos capítulo 1. Ya no tengo más texto, no se preocupe. Hebreos capítulo 1. Vaya allí. Amén. El capítulo 1, mire lo que dice el apóstol. Hebreos 1. ¿Ya? ¿Estamos? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿verdad? En estos postreros días, ahora, ¿verdad? Nos ha hablado por el Hijo, el único, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el dueño de todo. Nosotros somos de Él, para Él, a Él sea la gloria. Él es el dueño del universo. Él lo constituyó todo. Él es el Salvador, Él es el camino, es la verdad, es la vida. Es el Señor, es el que viene otra vez. Sin Él no hay salvación. Él es nuestra paz. Él es la puerta, ¿verdad? Él es el pan de vida. Él lo es todo. Y el verso 3 dice que Él, Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, si queremos ver a Dios, tenemos que ver a Cristo. Es interesante de que la gente cree en Dios, pero no todo el mundo cree en Cristo. Porque el problema no es Dios, todos creen en Dios. Nuestra familia que practica la santería cree en Dios. Todos creen en Dios. No es creer en Dios, es creer
a quien Dios envió. Y ahí está la diferencia. Y ahí es donde vienen los problemas en el gobierno, en la sociedad, en la iglesia, en las denominaciones, ¿verdad? Es creer en el que Dios ha enviado. Por eso dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta, ¿qué dice ahí? Todas las cosas con la palabra ¿de qué? De su poder. ¿Cuál es la palabra de su poder? La palabra que creó. Y es que Cristo mismo es la palabra. La palabra del Señor ha sido sembrada en nosotros y está en nosotros para la gloria de su nombre. Amén. Yo simplemente quería darle una idea de que cuando nosotros pasamos por pruebas, vicisitudes y necesidades, tenemos algo poderoso en nuestra vida, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Y vamos a ella y la tomamos como si fuera el mismo Dios. Y cuando Él dijo, así será mi palabra, nosotros la tomamos porque somos gente que ha creído en lo que Dios dice. Y creí, por lo cual he hablado, Señor, gracias. En las pruebas, en las enfermedades, en las vicisitudes, en las tormentas, en todo tiempo, su palabra está con nosotros, guiándonos, levantándonos, bendiciéndonos, ayudándonos, exhortándonos. Porque es la voluntad de Dios. Y es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Vamos a estar de pie, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por esta iglesia bendecida, por esta iglesia que tú amas y que tú, Señor, sostienes y mantienes y provees en medio de toda vicisitud y de todo viento, Señor, que se avalancha en contra de tu pueblo. Gracias porque tus hijos hoy están presentes. Estamos aquí porque tú has querido. Te hemos alabado porque tú has propuesto en nuestro corazón hacerlo. Hemos levantado nuestras manos porque eres tú en nosotros la esperanza de gloria. Gracias, Jesús, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor amado, por la vida de Cristo en nosotros. Señor, yo no sé, aquí posiblemente hay hermanos que están pasando por enfermedades, por problemas financieros. Y cuando decimos esas cosas, Padre, ¿quién no? Porque estamos expuestos a esta vida y eso es lo que sucede. Pero, Señor, en medio de todo, levantamos nuestros ojos a ti y te damos gloria para poder pasar por el valle de sombra de muerte y reconocer quién tú eres en nosotros, la esperanza de gloria. A ti adoramos, bendecimos en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de toda condición, porque tú eres digno de alabanza. Y tú nos darás la fuerza, tú nos das la virtud, nos das el poder, nos das la gracia para poder llegar, Señor, al otro lado del mar. Porque tú nos dijiste, pasemos al otro lado cuando hemos entrado en esta barca, Señor, de la salvación. Tú dijiste, pasemos al otro lado. Y son tus palabras. Y, Señor, vamos camino, mirando al invisible, como miró Moisés. Levantamos nuestros ojos a ti, Señor, mirando, Señor, a Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, que bendice esta obra, que ha bendecido esta iglesia, que guarda esta congregación, que la cuida y nadie la puede tocar. En el nombre bendito de Jesús, entregamos, Señor, todo este día en tus manos, para que tu bendición poderosa, tu palabra de gloria, que actúa en nosotros los creyentes, nos guíe, nos levante y nos lleve en gozo y en toda bendición. Y la iglesia dice amén. Y gloria a Dios. Gloria a Dios.